Si ustedes se dan cuenta, es el mismo concepto que aparece en el juicio de las naciones de Mateo capítulo 25, cuando Jesús habla de que unos serán colocados a la derecha y otros a la izquierda, basado en la práctica, en el ejercicio del amor. Ahora, si nos detenemos también en el Evangelio de hoy habla de la relación que hay entre la destrucción de Jerusalén y el juicio final, el juicio de las naciones. Lo dice el mismo Jesús. Habrán señales en el cielo, habrán epidemias, dice Jesús. Habrán guerras y habrá terremotos. Quiero regresar al libro del Apocalipsis. Según el libro del Apocalipsis, después que estos ángeles anuncian, estos últimos 3 ángeles, porque los 3 primeros advierten el día del juicio final e invitan a todos a la conversión, al cambio de vida antes de que llegue ese día. Pero los que se empecinan a vivir en el pecado les corresponde ir al fuego eterno. Después de esa advertencia de esos 6 ángeles, entonces vienen las 7 plagas del Apocalipsis y regresa Jesús a la tierra. En esas 7 plagas aparece primero una úlcera en el estómago y luego el mar que se tiñe de rojo, los ríos que se tiñen de rojo, otro ángel que anuncia también esa plaga, luego un calentamiento global y por último un violento terremoto y luego Jesús regresa a la tierra y viene el juicio definitivo y sobre todo la recompensa para los elegidos. Bueno, nosotros estamos esperando ese juicio y para allá vamos todos, vivos y muertos. Ahora bien, ¿qué nos corresponde frente a todo esto? Bueno, tener paciencia ante las persecuciones, ante las imposiciones de ideologías que no tienen fundamento cristiano. Nosotros seguimos a Jesús, pero hay algunos que no, que son ateos o bien creyentes pero a su modo y que se oponen a la verdad revelada. Algo que se dio ya en los primeros siglos y que en el libro del Apocalipsis nos dice que antes de la segunda venida de Cristo esto se va a acrecentar. Incluso provocará la apostasía de un gran número de fieles, como también enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero ya Jesús nos advirtió que el que persevera hasta el fin se salvará. Bueno, hay que tener paciencia y saber que en los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Algo de eso se está viviendo. Porque es impresionante, pareciera que muchos gobernantes se han puesto de acuerdo para imponer el asesinato a los niños inocentes en el vientre materno, para imponer ideología antinatural de uniones de personas del mismo sexo para formar familias, la eutanasia, la legalización de la droga, que ya de hace varios años está legalizada en varios países. Una persona puede consumir marihuana públicamente y nadie le puede decir nada. Como también, ¿verdad?, a nivel ya de religión, se nos presenta una religión enmascarada con la corriente del New Age, en donde con unas técnicas de relajamiento sin rendir cuenta a Dios de la conducta, donde no hay pecado, donde no hay sacramentos, donde no hay participación en la liturgia, uno puede adquirir la paz interior a través del yoga, a través de la meditación, a través de un fin de semana en un hotel, a través de contacto con la naturaleza, y surge como una especie también de idolatría a la naturaleza que desplaza a Dios, al Creador, y se diviniza la naturaleza, que antiguamente entre los indígenas estaba representada también en la Pachamama, la Madre Tierra. Eso no es Dios, es símbolo de la creación y basta, pero no es Dios ni se le rinde culto a la tierra, ¿no? Pero parece hoy
que los árboles, los delfines, las ballenas, el ecosistema, es más importante que el mismo Dios. Y se piensa más en agradar a la naturaleza que al mismo Dios, el creador de la naturaleza. Bueno, queridos hermanos, pareciera que hubiese un movimiento, ¿verdad?, mundial contra la revelación. Por eso en estos tiempos es cuando nosotros tenemos que leer y estudiar más la Sagrada Escritura, estar en contacto continuo con la Biblia, pero, por otro lado, también con la oración y la doctrina de la Iglesia. Nosotros tenemos un tesoro inestimable, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica, una doctrina hermosísima de 2000 años. Hay que tener ese libro siempre en mano y leer y estudiar. ¿Cuántas personas me preguntan continuamente tareas de religión? ¿Qué dice la Iglesia al respecto? Por ejemplo, la evolución, sobre la teoría de la evolución. ¿Qué dice la Iglesia? ¿O qué dice la Iglesia sobre el pecado de los ángeles que le fueron rebeldes a Dios? No, todo está en el Catecismo. Vaya al Catecismo, lea el Catecismo, medite el Catecismo. Y por otro lado, pues manténgase firme ante todo esto que está ocurriendo. Ya nos damos cuenta en el mismo Evangelio que habrán signos extraordinarios, catastróficos inclusive, antes de la segunda venida de Cristo. No porque Dios castigue al hombre, no porque necesariamente todo eso tiene que pasar como manifestaciones que anuncian la venida de Jesús, no, sino como fruto del pecado, de la obstinación del hombre a lo que Dios ha revelado. Pero quienes creemos en Jesús y seguimos a Jesús, bueno, tenemos que utilizar también las herramientas de la tecnología para anunciar la verdad. Ahora, utilicemos las redes para hablar de Jesucristo, para hablar de la palabra de Dios. Y fíjense que como el Señor nos advierte hoy en el Evangelio, voy a destacar esto, dice el Señor, en aquel tiempo, cuando algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo, Jesús dijo, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, refiriéndose a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Cuando habló Jesús esto, fue en el año 30. 40 años después se destruyó la ciudad de Jerusalén. Pero el Señor aprovecha esa circunstancia para hablar de su segunda venida, del juicio universal. Y miren lo que dice, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no le hagan caso, que no los domine el pánico. Ya vendrán guerras, revoluciones, pero todavía no es el fin. No los domine el pánico y no se dejen llevar por falsos mesianismos. Porque en un mundo así de caos, de confusión, como efectivamente estamos viviendo, y sobre todo también por el Internet, tenemos que ser fieles a Jesús, al Cordero, como dice el Apocalipsis. Seguir al Cordero donde quiera que vaya. Hay que estar siempre con el Señor y viviendo la santidad propia de nuestro estado. Eso es lo importante. Porque si no estamos viviendo la santidad, no estamos siguiendo a Jesús, estamos siguiendo al mundo. Y hay gente que está, entre comillas, con Jesús y a la vez con el mundo, coqueteando con el mundo, haciendo todo lo que el mundo está proponiendo, y es una tentación. Hay que estar con Jesús, hay que estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Tenemos una identidad, somos cristianos, seguimos a Jesucristo, y ese símbolo de nuestra identidad es el alba que recibimos cuando fuimos bautizados. El mismo Juan en el Apocalipsis pregunta, ¿y quiénes son esos que están allá? Con esas vestiduras blancas. Y oye la voz que le dice, esos son los que han blanqueado sus vestidos con la sangre del Cordero.
frente a esta confusión que hay doctrinal, incluso dentro de la misma iglesia, cuando uno oye un cardenal y otro cardenal, un obispo y otro obispo. Frente a esto, hay que ser fiel a Jesús. Sagrada Escritura, Catecismo de la Iglesia Católica, rosario en mano y seguir a la Santísima Virgen María. Porque la Virgen María es un ángel que Dios ha enviado también para ayudarnos, para consolarnos, para acompañarnos en un momento difícil. La Virgen dijo en Fátima que al final triunfará su corazón inmaculado y estamos esperando ese triunfo. Entonces ya está asegurado el triunfo ante todas estas ideologías que caerán, se desplomarán todas, como efectivamente se desplomó el marxismo, que es una ideología y era más agresiva, y con muchas naciones que se habían declarado marxistas ya por ideología impuestas en su manera de gobernar, y se desplomó todo. Todo esto se va a desplomar también, estas ideologías anticristianas, todo. Pero frente a esto, ¿qué hay que hacer? Perseverar, orar, hacer penitencia por la conversión de aquellos que están jugando con la salvación de su alma, por una ideología. Pueden perder la vida eterna e ir a parar al fuego eterno del infierno, como consta en el Apocalipsis, como consta también en los santos evangelios. El infierno existe. Bueno, preparémonos, queridos hermanos, para nuestro propio juicio e intercedamos por aquellas almas que han elegido un camino errado. Sea alabado Jesús.